esa frase Cristo viene en recitales. Hemos escritos en las paredes, en los muros de los diferentes pueblos, y la gente se pregunta cuál es el significado de esa frase. Lo primero que voy a decir es que en estos días, a la luz de tantos eventos que hay en el mundo, sucesos como inundaciones, incendios, terremotos, etc., la gente enseguida exclama: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Aquellos que leemos la Biblia o que caminamos con Dios desde hace algún tiempo, comprendemos el significado de esa frase. Pero para los que no tienen un conocimiento, lo primero que les diré es que esa palabra, Maranata, expresa esta idea de que Cristo viene. La palabra Maranata era un saludo que acostumbraban a hacer los primeros cristianos. Así como nosotros nos encontramos con alguien conocido en la calle, en la plaza, en un supermercado, y le decimos: hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? En fin, nuestros modos de saludo. Los primeros cristianos se saludaban con esa palabra Maranata, Maranata, y eso quería decir Cristo viene y viene pronto. De ahí un poco el origen del término, pero esa palabra Maranata o Cristo viene encierra toda una doctrina profunda de la Biblia. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Bien, esto cuando estudiamos la Biblia y estudiamos una materia que se llama escatología, no se preocupe, porque hoy venimos para tratar de explicar y que la gente pueda conocer una serie de términos y de doctrinas que están expresadas en la palabra de Dios. La palabra escatología es lo que es el tratado acerca de las últimas cosas, de lo que la Biblia anunciaba que iba a suceder en el último tiempo de la historia de la humanidad. Por supuesto que escatología es una palabra griega, es una palabra compuesta, la base es chatos, significa último, y la parte final del término logos significa tratado. De modo que cuando usamos la palabra escatología estamos hablando sobre un tratado de las últimas cosas. Aquellos que estudian también la profecía dicen: hablemos de escatología para referirnos a los eventos que están en el futuro. Y esa definición también es aceptable. Todo estudiante de la Biblia conoce el calendario divino y sabe que el evento próximo en el programa de Dios es la venida de Cristo. Lo que la gente se pregunta, lo que la gente ve escrito en diferentes lugares: Cristo viene. Y claro que sí, y Él viene pronto. Alguien me preguntó hace algún poco de tiempo: ¿cómo puede ser que Cristo viene? ¿Acaso Él no murió en una cruz? Bueno, eso es cierto, pero también la Biblia enseña que al tercer día Él resucitó triunfante de entre los muertos, tuvo victoria sobre la muerte, y Él ha hecho promesas de que iba a regresar a esta tierra. Una de esas promesas está contenida en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 3. Pues allí el Señor Jesucristo dijo estas palabras: si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Esa es la frase a subrayar, la promesa de Jesús: vendré otra vez. Y continúa diciendo: y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estén. También el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Tesalónica. En el capítulo 2 y en el versículo 1 le dice estas palabras el apóstol Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tiene que subrayar eso. Dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Habla de que un grupo de personas
va a tener un encuentro con Jesús. Y la Biblia da una serie de detalles de cómo será ese encuentro. No sabemos el día, tampoco sabemos la hora, pero sabemos que ese tiempo está muy cercano, el tiempo del regreso del Señor Jesucristo y el tiempo de nuestra reunión con Él. ¿Quiénes serán los que se reunirán con Él? La Biblia enseña a todos aquellos pecadores que han sido lavados en la sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Esos tendrán parte de ese gran evento, de esa gran reunión con Él. ¿Por qué la gente pregunta en estos últimos días tanto? Cristo viene, ¿qué significa eso? Aquí solamente, para no ir lejos y quedarnos dentro del mes de septiembre de este año 2022, hemos escuchado hablar sobre una tormenta que se llama Fiona. Esto apareció en las noticias el fin de semana y dice que ha destruido en Canadá a decenas de viviendas y ha producido cortes en la energía eléctrica y ha hecho que fueran desplazadas cientos de personas de sus hogares. Este fue en esta última semana. La tormenta Fiona siguió avanzando aún por el Caribe y luego se transformó en un peligroso huracán que azotó a la República Dominicana y en esa zona del famoso balneario de Punta Cana. También Puerto Rico fue afectada por esto que se originó como tormenta y que se transformó en huracán. Eso fue la semana anterior, el día 20 de septiembre, cuando aquí nos preparábamos para recibir la primavera. Allá en las regiones del Caribe estaban sufriendo el huracán Fiona, que surgió como tormenta Fiona. Dice que los vientos que la representaban eran de 140 kilómetros en la hora. Eran ráfagas tremendas que imponían el miedo. Miles de personas en el Caribe quedaron sin energía eléctrica. Los ríos fueron desbordados. Los árboles se cayeron en grandes cantidades. Puentes derrumbados. Todo un cuadro catastrófico. Y la gente, al ver eso y enterarse de eso, dice: Cristo viene. Cristo viene. Es una de las expresiones que más se conoce frente a esa clase de evento. Quedándonos en este mes de septiembre del 2022 en México, dos grandes terremotos. El primero de ellos, el día 19 hace pocos días, fue de 7.4, y luego el día 22, el día posterior a la primavera nuestra, el terremoto fue de 6.9. Uno de mis amigos que está en Oaxaca, México, me mandó las imágenes de él en el medio del terremoto, en un lugar donde la tierra se abría, donde la gente huía de los edificios por el temor que se derrumbaban. Eso fue hace tan pocas horas atrás. México azotado por dos grandes terremotos. En Japón, el día 19, estamos hablando de un poquito más de una semana atrás, o una semana atrás exactamente, dice que hubo un tifón, y este tifón produjo que fueran evacuados 9,5 millones de personas en Japón. Y ahora es el turno de Taiwán. Taiwán fue azotado por una serie de terremotos, una serie de temblores en la tierra. El último fue de 5.5, dijeron las noticias. Y esto también es de la semana anterior. Y frente a todos estos eventos, estos sucesos, aquellos que están más impregnados de las noticias de este mundo, les surge la frase: Cristo viene, Cristo viene. Es la expresión que se escucha, y hay algunos que oyen esa expresión y no entiendan el significado y preguntan. Y esas preguntas llegaron a mis oídos. Por eso estamos planteando aquí este tema hoy aquí en Qué Buena Radio FM. Aquí estamos para hablar acerca de qué es lo que significa esto de que Cristo viene. Hablemos un momento acerca de China. Dicen las noticias que el 14 del 9, casi 2 semanas atrás, allí hubo un tifón. Su nombre era Muifa. El tifón Muifa logró que 720,000 personas fueran evacuadas. Y en la población de Sichuan,
hubo como resultado 65 muertos. También hubo allí un sismo de 6.9 que hizo desaparecer a 12 personas y 65 muertos. Son las noticias que solamente forman parte de este mes de septiembre. Cuando estuve repasando las noticias en este día, eran interminables las catástrofes y las tragedias que se veían por todos lados. Puedo recordar también en Pakistán, estuvieron allí lo que se conocen como las lluvias monzónicas. Mire, tormentas, tifones, terremotos y ahora las lluvias monzónicas. 1.200 muertos dejaron allí en Pakistán, y eso sucedió al comienzo de este mes, el 2 de septiembre. 6 meses dice que se necesitarán para que las aguas vuelvan a su cauce natural allí en Pakistán. Claro, todavía hasta el día de hoy en las noticias dice que estaban reclamando alguna clase de ayuda internacional para resolver este drama. Estamos escuchando mucho sobre incendios. En España nos asombró mucho, en Portugal en segundo lugar, luego en Francia, y acompañado de esos grandes incendios, las sequías. Allí donde ahora aquellos que hacen turismo en Europa, en los mismos hoteles les regulan el agua para poderse dar una ducha. No pueden usar mucha agua, un poquito para lavarse la cara, para la higiene mínima, y están allí con grandes cuidados de las reservas acuíferas, porque muchas regiones de Europa están siendo castigadas por las sequías. Y luego los incendios forestales que desbordan, que se van de control, y millones de hectáreas de árboles se van consumiendo, y la gente usa la expresión Cristo viene. Frente a esos hechos dramáticos surge y resurge la expresión Cristo viene, y es una frase que comienza a instalarse cada vez más. La semana que pasó en La Paz, Bolivia, hubo allí un fenómeno solar que asombró a mucha gente. Rápidamente tomaron fotografías y subieron a las imágenes para hacerlas virales en la internet. Varias de esas imágenes me llegaron a mí, y frente a eso también la gente dice Cristo viene, Cristo viene. Una expresión que se escucha por todas partes. Cuando estaba allí en las noticias, en la primera plana, lo que se conoce como la viruela del mono, también ahí escuchamos la frase Cristo viene. Cuando apareció esto, una nueva peste, una nueva plaga, cuando aparecen estas cosas en el mundo, resurge la frase Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y ahora Rusia amenazó una vez más en esta última hora a los países de Occidente que están dispuestos a utilizar armas nucleares en esta guerra con Ucrania. Todo este drama humano, toda esta tragedia, toda esta serie de catástrofes que estamos registrando en nuestra memoria y que nuestros ojos no salen de su asombro, hacen surgir la expresión Cristo viene. Ahora, quiero decirles esto. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparecen 3 palabras en la lengua original, es decir, en el idioma griego. Son 3 palabras que hablan o que representan el regreso de Jesucristo. Cristo viene y viene pronto. La primera palabra en el idioma griego es la palabra parousia. Este término parousia es una palabra que habla o que se utilizaba para anunciar la llegada de un rey. Cuando un rey llegaba allí a una población, a una ciudad, generalmente lo hacían en la historia subidos a unos caballos blancos, de esos bien llamativos, y entonces cuando el rey llegaba a un lugar, se usaba ese término parousia. Pues la palabra parousia significa estar delante de, al lado de o cerca de. Es decir que cuando aparecía un rey, la gente estaba al lado del rey, estaba frente al rey o estaba cerca del rey. Pero la Biblia usa ese término para referirse al Señor Jesucristo.
a lo que dije hace unos minutos atrás, nuestra reunión con Él. Lo que el apóstol Pablo hablaba, dice, de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Parousia, estaremos al lado de Él, estaremos frente a Él, estaremos cerca de Él. ¿Quiénes? Una vez más lo digo, todos aquellos pecadores que han sido perdonados y lavados sus pecados en la sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz. Si usted ha creído que Jesucristo murió por usted, entonces sus pecados han sido lavados, usted ha sido perdonado. Como dice la Biblia, usted es una nueva criatura, es salvo por Jesucristo. La palabra parousia entonces anunciaba la presencia del Rey. La palabra parousia en la Biblia anuncia el regreso del Señor Jesucristo. También la Biblia habla en el Nuevo Testamento para referirse a la venida de Cristo. La palabra apocalipsis. Esta palabra le suena un poco más familiar cuando nosotros usamos la palabra apocalipsis. Pero la palabra apocalipsis es un término compuesto. La raíz de la palabra en griego apo significa, la palabra apo en el idioma griego tiene que ver con la idea de poner algo a la vista. Kalupto es la palabra que habla de revelación, de poder poner algo a la vista. Es como que si de pronto frente a un enorme ventanal se corriera el cortinado y usted puede ver todo perfectamente y con claridad. Pues la palabra apocalipsis quiere decir eso, que el cortinado se abre y podemos ver con claridad que Cristo viene y viene pronto. Pues todos estos fenómenos que hemos estado nada más que mencionando en este mes de septiembre, pues así lo indican. Hay uno de los pasajes que habla acerca de el advenimiento de Cristo aquí en el Evangelio de Lucas. Yo voy a tratar de leer para ustedes aquí de una manera muy rápida en el capítulo 21 del Evangelio de Lucas y en el versículo 25 tenemos estas palabras dichas por Jesús. Dice el Señor: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La palabra redención significa rescate. Nuestro rescate está cerca. Dice aquí la palabra de Dios en el verso 27, habla del Hijo del Hombre. En los evangelios se refiere muchas veces a Jesucristo con ese título, el Hijo del Hombre. Pues bien, dice aquí en el verso 25 que habrá señales en el sol. Algo de eso le mencioné en la ciudad de La Paz, Bolivia, la semana anterior. Tenemos un montón de más de evidencias porque aquí habla en la luna. Y en los últimos tiempos hemos visto ese fenómeno que la luna se tiñe de rojo, lo que los estudiosos de ese tema le llaman la luna de sangre. La Biblia hace alguna mención acerca de eso, que la Biblia se volvería sangre para el pueblo judío, que son ellos el centro de la profecía. Las lunas de sangre siempre hablan de un evento importante, de un advenimiento importante, y el pueblo judío, cuando ha escuchado en estos últimos años las apariciones de las lunas de sangre, ellos dicen que el Mesías viene pronto. Para la iglesia, Cristo viene y viene pronto. Dice que habría señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Pues cada año tenemos aquí, la última fue en el mes de diciembre del 2021, al menos que yo tenga conocimiento, lluvias de estrella. Lluvias de estrella. No estamos nosotros tan acostumbrados al estudio de esas cosas,
Pero el hecho de que nosotros no lo sepamos no significa que esos fenómenos suceden. Lluvias de estrellas. Aquí fenómenos en el sol, en la luna, en las estrellas, dice, y en la tierra angustia de la gente. Pues nuestro mundo, no hay duda alguna que nuestra generación está sumergida en la angustia, es prisionera de la ansiedad, y todo esto hace que mucha gente se vuelva esclavo de un estado de depresión. Gente que no tiene ganas de vivir, que no tiene metas en su vida, gente que piensa que su horizonte se oscureció y que nunca volverá la esperanza para ellos. En la tierra, angustia. Hay clima de desesperación, a veces por el derrumbe de la economía, otras veces por el avance de la pobreza, otras veces por la enorme cantidad de manifestaciones de las adicciones en diferente tipo, las amenazas de guerra. Esta semana, el mismo de septiembre, se estaba hablando de movimientos de tropas entre Turquía y Bulgaria. Pues 2 semanas atrás, movimientos de tropas en la frontera entre Pakistán e India. Lo que más nosotros conocemos es el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, pero también China movilizó sus barcos rumbo a Taiwán y estamos viviendo en un mundo amenazado de guerra completamente. Y esto es lo que produce gran angustia. Los padres se preguntan, los abuelos se preguntan, ¿qué quedará para el futuro de nuestros nietos? ¿Qué quedará para el futuro de nuestros hijos? Y la angustia comienza a ganar terreno en nuestra vida. Y eso aquí es presentado como una señal antes del regreso del Señor Jesucristo. Y de pronto aparece aquí esta expresión. Dice que la gente estará confundida a causa del bramido del mar y de las olas. El bramido del mar y de las olas. Pues fue allá por el año 2004 cuando comenzamos a oír por primera vez la palabra tsunami. Recuerde también allí en cercanía de ese año fue donde murieron 300.000 personas en Asia en aquel tremendo tsunami y que dejó casi unos 30.000 desaparecidos. Aquello fue tremendo y la palabra tsunami comenzó a ganar un conocimiento en las páginas de los diarios, en los noticieros de la televisión, en las redes de la internet. Y ahora esa palabra tsunami viene cerca nuestro porque oímos cada tanto amenaza de tsunami en Chile, amenaza de tsunami en las costas del Perú, en poblaciones muy cercanas a la nuestra. La Biblia dice que la gente estaría aquí confundida a causa del bramido del mar y de las olas. El mar con su lenguaje, el mar con su idioma que acarrea destrucción, furia desde el mar para dañar a los humanos. Tsunamis, bramido del mar y de las olas. Todos estos fenómenos nos hacen pensar, nos hacen detenernos a meditar. ¿Qué es esta frase que vemos por todos lados? Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Hablamos de la palabra griega parousia, que era el anuncio de un rey, la llegada de un rey, estar al lado del rey, cerca del rey, enfrente del rey. Y aquellos que han creído en Jesús como su Salvador, estarán cerca de él, al lado de él, enfrente de él. La palabra apocalipsis dijimos que es la palabra revelación. Es como que un gran cortinado se abre y podemos ver claramente hacia adelante. Pues hay revelación en la palabra de Dios que nos permite ver claramente el futuro y lo que queda a la vista es que Cristo viene y viene pronto. La tercera palabra en el idioma griego que aparece en el Nuevo Testamento es la palabra epipaneia. Pues ese término epipaneia es la raíz de un término que significa traer luz, traer brillo. Pues eso es lo que hará el Señor Jesucristo cuando Él venga en su manifestación gloriosa, dice la Biblia. Traerá luz, traerá brillo, será el resplandor de su gloria que vendrá con él. Cristo viene, Cristo viene. Es esa frase que vemos en los puentes, en los muros, en los diarios, en las poleras de los futbolistas, en los recitales de música. Aparece esta frase por todos lados: Cristo viene, Cristo viene. Y la Biblia habla acerca de eso y realza esta verdad.
La Biblia utiliza el término arrebatamiento o arrebatados, pues ese encuentro con Cristo será un encuentro en las nubes. Cuando hablamos acerca de esto, mucha gente pone el rostro serio, frunce el ceño y dice, eso suena raro. Hay otros que comienzan a reírse y dicen, no se puede creer en eso, eso para mí es una verdadera tontería. Espere un momento, porque la Biblia habla claramente de esto en lo que el apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses, allí en Tesalónica, en Grecia, donde se reunían los hermanos. Pablo le escribió una carta. Solamente leeré una pequeña porción de la primera carta. Son dos las que Pablo escribió a los tesalonicenses, pero en la primera, en el capítulo 4, dice la palabra de Dios aquí, en el versículo 15, dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado a la venida del Señor, ahí está, Cristo viene. Si Él viniera hoy, nosotros somos los que le vamos a esperar. Dice ahora la palabra de Dios en el verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, y ahí está la palabra, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y ahora ponga atención, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pues nosotros creemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Dios no miente. Por eso nos ofrece aquí todo en detalle, cómo será ese día, cómo será ese evento. Y déjeme decirlo entre paréntesis, es un evento muy cercano. Es algo que puede suceder de un momento a otro. No hay ninguna profecía que necesite cumplirse. Todo ya está hecho, aún en este mismo día 26 de septiembre del 2022. Podemos sentir la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios y a Cristo viniendo en las nubes. Para la mente incrédula, para el corazón incrédulo, aquel que ha decidido vivir lejos de Dios, le parece esto un delirio, le parece esto una tontería. Pero aquellos que tenemos fe en la palabra de Dios y en la persona de Dios, aquellos que tenemos plena confianza en la Biblia como la palabra de Dios, nos abrazamos a esta promesa, y esto para nosotros, por fe, ya es una realidad. Cristo viene y viene pronto. Maranata, Maranata, como se saludaban los primeros cristianos. Cristo viene y viene pronto. Vivimos con esa esperanza. De ahí también el nombre de nuestra iglesia, de nuestra congregación, Iglesia Bautista Maranata, porque los que asistimos a ese lugar tenemos esta esperanza puesta en Dios, de que Cristo viene y viene pronto. Ya hemos citado aquí una serie de eventos. El tema es sumamente amplio que seguramente nos ocuparemos en otros programas también. Solamente he tratado de dar una breve respuesta a esa pregunta que nos hacen muchas personas en los últimos días. ¿Qué es lo que significa eso de que Cristo viene? Ahí está. Dijo el Señor, yo vendré otra vez. Es la promesa de Cristo. Él ha resucitado, Él se ha levantado de entre los muertos, y dice aquí que cuando Él venga con voz de mando y con voz de arcángel y trompeta de Dios, nos reuniremos con Él en el aire. Es un encuentro en las nubes. Por eso la Biblia usa el término arrebatamiento. Usted va a escuchar a algunos cristianos que usan la palabra rapto, pero la Biblia usa aquí la palabra arrebatamiento, y ese término lo que quiere decir que seremos arrancados del escenario de la tierra con un poder divino, con un poder celestial. Será lo que nos sacará de aquí para esa reunión con Él, como decía el apóstol Pablo, y será un encuentro en las nubes. ¿Le parece a usted increíble? Si usted ya tiene a Jesús como su Salvador,
Pues prepare su corazón y prepárese para ser parte de ese gran evento, porque de verdad Cristo viene y viene pronto. Somos la Hora Bautista. Recuerde que la Hora Bautista es el programa de Iglesia Bautista